Vamos a ver cómo se controla la velocidad en un motor de corriente continua. Bueno, pues las revoluciones en un motor de corriente continua dependen del par resistente y del par entregado. Yo me imagino, nos podemos imaginar cómo un motor de arranque va a arrancar el motor de combustión. Entonces ese motor de arranque gira, ¿vale? Ese es el par que entrega y se opone a él el par resistente del otro motor que se opone un poco a ser girado por él. Entonces, si el par entregado es mayor que el par resistente, pues el motor se acelerará. Y si el par entregado es menor que el par resistente, pues el motor bajará su velocidad. Vale, el par entregado es directamente proporcional al flujo magnético creado en el estator y también es directamente proporcional a la intensidad que recorre el inducido. ¿Vale? Y la fuerza contraelectromotriz también es directamente proporcional al flujo magnético y directamente proporcional a las revoluciones del motor. Esta fuerza electromotriz se opone a la intensidad que circula por el inducido. Entonces, si se reduce la fuerza contraelectromotriz, aumenta la intensidad por el inducido y, por lo tanto, aumenta el par y se acelera el motor. ¿Vale? Aquí la clave es que una pequeña reducción del flujo magnético provoca una gran disminución de la fuerza contraelectromotriz. Entonces, para controlar el flujo magnético del campo magnético principal, lo que hacemos es variar la intensidad por la bobina de excitación. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es controlar ese flujo magnético, ¿vale? Controlando la intensidad que pasa por la bobina de excitación. Y controlando esa intensidad, pues vamos a bajar la fuerza contraelectromotriz. Bueno, entonces, ¿cómo se controla la velocidad en los motores tipo shunt? Bueno, pues tenemos aquí esta figura. Entonces, lo que se hace es colocar un reostato en serie con la bobina de excitación. ¿Vale? Si aumenta la resistencia de este reostato, baja la intensidad de excitación. ¿Vale? Aquí hay más resistencia, por lo tanto va a bajar la intensidad que circula por estos bobinados de excitación. Por lo tanto, va a bajar también el flujo magnético, por lo tanto baja la fuerza contraelectromotriz y el motor se acelerará. ¿Vale? Según el motor vaya aumentando la velocidad, ¿vale? Aumentará también la fuerza contraelectromotriz y bajará el par entregado. ¿Vale? Entonces, para bajar las revoluciones, basta con bajar esta resistencia, ¿vale? Pasará más intensidad por la bobina de excitación y aumentará la fuerza electromotriz, ¿vale? La fuerza contraelectromotriz, perdón, con lo cual bajan las revoluciones. ¿Vale? Este es el motor tipo shunt. En el motor serie, el reostato de regulación se conecta de una u otra forma dependiendo del rango de velocidades a las que va a funcionar el motor. Vale, entonces, tenemos tres posibilidades. Si el motor va a funcionar a velocidades por debajo de su velocidad nominal, se coloca el reostato en paralelo al inducido. El reostato en paralelo con el inducido. Entonces, aquí, si baja la resistencia esta es más pequeña, también baja la caída de tensión en el inducido, es más baja, ¿no? Porque la caída de tensión, al estar en paralelo, la caída de tensión aquí va a ser la misma caída de tensión que hay aquí. Entonces, si aquí pongo una baja resistencia, bajará aquí la caída de tensión y por lo tanto también baja la caída de tensión del inducido. Por lo tanto, bajará el par y por lo tanto baja la velocidad. Vale. Si el motor va a funcionar a una velocidad del orden de la velocidad nominal,
lo que se hace es colocar el reostato en serie con el bobinado de excitación y con el inducido. ¿Vale? De manera que aquí, si aumenta la resistencia, va a bajar la intensidad que pasa por los dos devanados, porque están en serie, y por lo tanto bajarán las revoluciones. Aquí vemos que pone lento, rápido, ¿vale? Entonces, y luego al revés, si bajo la resistencia, ¿vale? Pues aumentará esta intensidad por los devanados y por lo tanto irá más rápido, más revoluciones. Y el tercer tipo es que si el motor va a funcionar a unas revoluciones ligeramente superiores a las nominales, lo que se hace es colocar el reostato en paralelo con la bobina de excitación. Vemos que está aquí este reostato en paralelo con esta bobina. Entonces aquí vemos también que lento y rápido. Entonces en el supuesto de que aumento la resistencia, esta resistencia es mayor, ¿vale? Estoy aquí, pues aumenta la caída de tensión en la bobina de excitación, porque si aquí hay más resistencia, hay más caída de tensión. Al estar en paralelo con la bobina de excitación, pues también aumenta esta caída de tensión. Por lo tanto, la caída de tensión es I por R. Por lo tanto, aumenta el flujo magnético. ¿Vale? Si aumenta la caída de tensión, aumenta la tensión, pues aumenta la intensidad y por lo tanto aumenta el flujo magnético. Y también aumenta la fuerza contraelectromotriz. Por lo tanto, bajará el par y bajarán las revoluciones, en este caso. En este caso, que baja el par y las revoluciones cuando aquí aumento la resistencia. ¿Vale? Entonces, aquí cuando aumenta la resistencia va a ir más lento y si la resistencia del reostato es menor, pues va a ir más rápido. ¿Vale? En el motor, en el tercer tipo de motores es el compound. Entonces aquí la velocidad se regula de forma idéntica al tipo shunt. Igual lo que hemos visto en el tipo shunt. Es decir, aquí se pone un reostato en serie con la bobina de excitación en derivación, en este caso, del compound. Entonces, cuando aumenta esta resistencia del reostato, va a bajar la intensidad de excitación, por lo tanto, bajará el flujo magnético y el par y aumentarán las revoluciones. Vale, pues